banda de Cinema Zoom? Mi nombre es Hanna Chavarría y estamos bien emocionados de tenerlos con nosotros en otro capítulo más. El día de hoy en nuestro panel nos acompaña la guapísima Aranza Bedoya. Saluda, por favor. Hola, hola. También tenemos a Patricio Pat Magaña para los de Singapur y Pakistán y no sé dónde. Ah, Y también disculpas. tenemos a Javi Soria. Ahí está. Por supuesto, también tenemos al locutor Emilio, también Scorsesito aquí en nuestro Zoom. Y finalmente a nuestro profe Silvestre Portillo. Así que un saludo a todos y bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre los ojos de Tammy Faye, así que no se despeguen porque esto se va a poner muy interesante. Me parece muy bien. Así es de que como ya se arrancaron, Los ojos de Tammy Faye le dio el Oscar a Jessica Chastain. Yo creo que es una película que ha sido ninguneada en la exhibición. Ha sido una película que no se ha promovido, no ha estado en las carteleras, no ha estado obviamente en muchos lados a nivel comercial, pero creo que la gente que la vea no puede ser indiferente. A mí se me hace que es una película que no es indiferente. Creo que a mí me pasa el hecho de que cuando alguien te dice es que tienes que ver por la actuación de Andrew Garfield o de Jessica Chastain, minimiza la película, ¿no? O sea, tienes que verla por los actores. ¡Pum! Ya valió madres la película. Creo que la película es buena. Hay un documental sobre la vida de Tammy Faye, sobre toda esta situación y todo, que es muy interesante. Centrémonos en la película. Así es de que, ¿quién le quiere empezar? ¿Quién quiere entrarle? Emilio, vas, Emilio, venga. Sí, 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 yo creo que, a ver, la película es un rotundo, a mí no me encantó, no sé cómo están diciendo que no puedes quedar indiferente, yo creo que es una película que tiene un tema bastante fuerte. Rápido, quisiera rápido, antes de dar mi argumento, decir que el póster yo creo que es lo peor de toda la película, me recuerda muchísimo a María de todos los Ángeles, esta serie de comedia buenísima de Televisa, muy buena, pero bueno, perdón, me distraje tantito por ver el póster o la imagen que nos puso aquí Silvestre, pero no, 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 ya hablando en serio, creo que la película tiene un discurso bastante potente y creo que es lo que al final del día es lo que hace tan importante e impredecible, o más bien es lo que hace a una buena película, ¿no? Como lo es Tammy Faye, que creo que habla un poco de cómo estos ideales y cómo en sí la propia religión termina distorsionando la manera en la que una persona puede percibir la realidad. ¿No? Y yo no estoy en contra de que una persona sea creyente o una persona que sea, tenga algún tipo de inclinación hacia alguna religión, porque yo soy católico, no soy cristiano, pero soy católico y puedo entender de dónde viene un poco este tipo de ideas, porque si no son iguales, comparten muchísimos principios y muchísimas capítulos las religiones, estas dos religiones. Pero sí, creo que es interesante ver cómo estos dos personajes, estos dos protagonistas, poco a poco se van destruyendo el uno al otro por los cegados, ¿no? Que en un momento de la película creo que lo mencionan, ¿no? Que están cegados de la realidad y están perdiendo esta noción de lo que son en verdad. Y cómo al final del día piensan que lo están haciendo por una misión que en realidad no les está ayudando en nada a ninguno de los dos. Entonces, se me hace interesante eso. Igual que tú, Silvestre, opino que si el mejor argumento que puedes dar de una película es que está bonita la fotografía o que las actuaciones son padres, creo que habla un poco mal del crítico y también de la película, ¿no? Y a mí no me encantó, pero me gusta, o sea, se me hace interesante que lo podamos discutir. Bien. Pat, vas, claro. Esta película, yo creo que es una película que plantea muchas preguntas para debate. Yo creo que si tú no sabes, o cualquier persona, si una persona no sabe acerca de los escándalos asociados con los televangelistas en los ochentas y setentas y noventas en Estados Unidos, yo creo que esta es una buena manera de introducirte. Hay documentales y videos en YouTube que te cuentan estos a detalle. Sin embargo, la película en sí, el guión se me hace que está replicando el mismo tipo de película biográfica que yo personalmente he visto varias veces. O sea, yo sentí lo mismo con esta película que sentí, por ejemplo, con Bohemian Rhapsody, que dije, agarraron a unos personajes o una historia muy particular y la adaptaron para que se acomodara a los mismos ritmos de muchas películas biográficas, muchas películas de este tipo, que es como te vamos a contar la vida de una persona y vamos a empezar desde su superjuventud hasta la hora de su muerte
Y creo que en particular esta película tiene muchas escenas que se repiten o muchas escenas que tienen como plot points repetidos. O sea, esta es la parte donde van a discutir sobre las mismas cosas otra vez. Y estas son las cosas. Y la película en general se me hizo monótona en ese sentido, donde los personajes tenían las mismas discusiones y tenían los mismos problemas, como que repitiéndose. Ahora, en cuestión de lo bueno, yo sí creo que la actuación de Jessica Chastain es muy buena y me gusta mucho su energía positiva, o sea, su actuación de una persona positiva, cuando normalmente cuando asociamos una actuación así digna de premios o lo que sea, entendemos a alguien muy intenso o alguien que está viviendo crisis o algo muy negativo, y me gustó que por primera vez estamos viendo una persona, toda la película es positiva desde su perspectiva, y eso me gusta mucho, se me hace muy fresco. Me gusta que toda esta cuestión de los escándalos lo veamos desde su punto de vista como la persona, como una persona que es relativamente inocente a comparación de las cuestiones que están pasando alrededor de ella, si es que la película se le puede creer lo que pasó en la vida real, que yo personalmente no lo creo, pero si lo vemos en cuestión de película, eso está cool. Y el departamento de maquillaje está muy bien manejado. O sea, el maquillaje de ella en particular y de él está muy bien manejado. Sí es un poco raro ver a Andrew Garfield con la quijada gigante porque sabemos cómo se ve Andrew Garfield y sabemos cómo se ve Jessica Chastain, pero está muy bien llevado el maquillaje y la ambientación y el vestuario. Sí, sin embargo, se me hace una película que suena, digamos, me suena visualmente a otras películas que ya he visto. Ok, nada más para situar a la gente que no haya visto, esta película es la historia de esta pareja Baker, es una historia real, está basada en un hecho real, que a final de cuentas arma su propia iglesia, una iglesia cristiana, incluso llegan incluso hasta formar hasta un parque temático como un Disneylandia y de todo el rollo, empiezan a generar una gran cantidad de dinero, se convierte obviamente en un negocio, fracasa este negocio y termina la pareja obviamente por destrozarse a sí misma y bla bla bla. O sea, eso es a grandes rasgos esta historia. ¿Quién más quiere? Javi, Aranza, Hanna, Aranza. Venga. Yo me da un poco de miedo hablar también del tema porque me da cosa hablar de algo que no conozco y como que yo decir así, esta es mi idea y estar hablando de algo que, o sea, que está como que completamente fuera de lo que yo sé o lo que estudio o así, pero considero que la película se va como en dos temas diferentes. Y el primero es este como de la televisión y de los medios de entretenimiento y de cómo la televisión como que manipula mucho a las masas, fuera independientemente de lo que se predica o lo que se dice, porque, o predica, no sé cómo se dice, porque justamente apenas estábamos hablando, Emilio y yo, de un libro que él estaba leyendo de la televisión, que hablaba así de que, es que la televisión tenía como que esta idea de ser diferente a otros medios, pero al final los comerciales y vender las cosas fue muy tentador. Entonces siento que esa es como que una parte de la película y la otra parte de la película siento que es como el peligro de predicar algo, predicar, no sé cómo se llama, de decir tus palabras y de hacer algo que no conoces y que lo haces mal. Porque, a ver, a mi punto de vista y lo que yo entendí de la película es esta pareja que ni siquiera se gradúa. O sea, yo no sé cuáles sean como que los pasos específicamente de los cristianos, seguro, Hanna, me lo puedes explicar, para poderte parar a alguien y explicar la Biblia o explicar la religión, pero me imagino que son años de estudio. O sea, no me imagino que sea así, porque, sí, yo, Aranza Bedoya, tengo esta convicción y me voy a parar en televisión nacional a decirle a la gente qué pensar o cómo interpretar la Biblia, por ejemplo. O sea, me imagino que hay gente que estudia teología y que dedica su vida a eso, y creo que también esa parte es importante de la película, que es como que infantilizar esto y así de que, sí, lo vamos a poner con marionetas y vamos a hablar de mis ideas y de lo que yo creo y de lo que creo con mi pareja y así, y creo que esa parte también es medio peligrosa porque entonces me lo llevo a hacer Disneylandia. Entonces siento que esta película juega con estas dos partes al mismo tiempo, así de que, yo estoy dando ideas y predicando ideas que no son las mías o que tal vez van mucho de la mano con lo que estoy viviendo con mi pareja y tal vez que ni conozco también a profundidad y al mismo tiempo las estoy monetizando. Y creo que eso refleja mucho también el mundo en el que vivimos, en que la gente dice una cosa y actúa de otra manera. Ok. Javier, tú querías decir algo. Yo creo que Los ojos de Tammy Faye es una buena película. Bueno, es una biopic decente. Tiene, como bien lo dijo Pat, tiene una estructura muy repetitiva y muy común dentro de este tipo de películas, pero no está mal. O sea, es una buena película en ese sentido. Siento que respecto a la monotonía que se menciona, tiene que ver con cómo fue su vida.
su vida fue monótona y fue repetitiva en ese sentido, según lo que yo sé, porque después de ver la película hice una investigación al respecto, no me quería quedar solamente con la versión que nos presenta el director. Y sí, yo sí quiero decir y quiero reconocer que es algo que pocas veces se dice al equipo de maquillaje, ya también lo mencionaron, qué gran trabajo hicieron, pocas veces se les reconoce, los Oscars hace unos meses decidieron no presentarlos ni presentar su nominación, pero definitivamente yo creo que hicieron un gran trabajo aquí. Quiero reconocer también a Jessica Chastain que, wow, lo hace excelentemente bien. Andrew Garfield también lo hace bastante bien, eso también hay que decirlo. No no es una maravillosa actuación de parte de él, pero es una buena actuación. Y entrando directo en el tema que trata la película, yo creo que me llevó a un pensamiento repetitivo que siempre he tenido. Yo para esto quiero decir, o sea, estudio historia del arte y dentro de la historia del arte nos la pasamos estudiando las diferentes religiones. Ojo, esto no significa que estemos calificados para hablar de la religión, simplemente la vemos desde un punto de vista artístico. Y me remitió mucho a este punto donde se ha utilizado repetitivamente el arte como un modo de propaganda para la religión a lo largo de la historia. Y cuando hablo de religión me refiero a todas las religiones que actualmente se profesan y las que se profesaron desde que el ser humano surgió como civilización o como comunidad. Y sí me hace entrar en este debate de hay que cuestionar aquello que introduce o aquello que dictamina cómo debe de vivir una persona, ya sea un sistema de pensamiento, ya sea una cosmovisión o ya sea una religión. Y creo que esta película sí nos lleva a esa discusión de hay que cuestionarlo. No significa que esté mal, pero hay que cuestionarlo. ¿Por qué? Porque dentro de cómo se dicta tu vida a partir de un sistema de pensamiento, eso cambia todo en comunidades enteras o en países enteros. Y eh, sobre todo aquello que dicta cómo se debe de comportar una persona o que puede impactar de manera masiva en la comunidad humana, porque recordemos que al final esto impacta de manera masiva en la comunidad humana, debe de entrar en una cierta tela de juicio. No de una manera negativa, y no me refiero a juicio ni me refiero a crítica de una manera negativa. Recordemos que crítica, y esto sí lo quiero decir bien claro para que no haya ningún malentendido, crítica viene del griego krinein, que significa definir o delimitar. Entonces, tenemos que definir y delimitar por qué estos pensamientos, pues, porque estos sistemas de pensamiento van hacia un determinado lado. Y esto es la discusión que me abre esta película y me parece bien interesante el cómo lo hace y cómo nos lo propone a través de esta historia real, que recordemos que es algo que sucedió, es algo que tenemos, y sobre esto que yo les mencioné, esta investigación que hice, blanquearon mucho la imagen de Tammy Faye al respecto de la historia real y de la película. La blanquearon bastante respecto a su culpabilidad en estas situaciones, pero yo creo que de cualquier manera es como una versión de lo que sucedió con Jim Jones, pero más light y más deslactosada, que nos puede entrar a ciertos cuestionamientos bien importantes y bien interesantes en el mundo en el que actualmente vivimos, porque recordemos que estamos expuestos ya no solamente a la televisión como un medio masivo, ya no solamente la radio como un medio masivo, sino también las redes sociales como un medio masivo, donde millones de parejas y millones de gente se ponen frente a una cámara, tal como estamos haciendo nosotros ahorita, pero hay gente que se pone a profesar sistemas de pensamiento del mundo o modos de vida sin saberlo, ¿no? ¿Cuánta gente que no es nutrióloga se pone a dar consejos para esto? ¿Cuánta gente que no tiene una preparación adecuada? Y aquí voy al punto de Aranza. Aranza tiene mucha razón y sé que Hannah nos va a sacar de esta duda. No cualquier persona, al igual que no cualquier persona que no tenga un título o que no tenga una preparación, se puede poner a hablar de una determinada cosa. No creo que sea el caso al respecto tampoco de cuestiones religiosas. Por algo existe la teología, por algo es algo tan importante dentro del área de estudio de la humanidad. Y bueno, quiero dejar como que esta cosita abierta para entrar al tema. Me parece muy bien. Hanna. Bueno, la verdad es que me pareció una película, pues bastante, ¿cómo decirlo? Bastante, pues bastante cruda, que sí te deja demasiado que pensar y que sí te lleva como a distintos puntos. Bueno, el primero que me gustaría conversar es que efectivamente siento yo que el problema con cualquier tipo de religión y con el cristianismo hoy más que en día, digo hoy más que nunca, es que realmente
ya no necesitas como un permiso para subirte al púlpito y entonces hay un gran riesgo de que cualquier persona puede decir cualquier cosa en nombre de Dios, ¿no? En nombre de la religión. Y creo que ese es un punto muy fuerte que se está viviendo, sobre todo en la actualidad, en el que la gente, cualquier persona puede agarrar su celular, puede hacer lo que sea y simplemente propagar un mensaje que cree que es cierto. Pero más allá de eso, lo preocupante siento yo que también son como los televidentes. Y mientras yo veía la película, yo me ponía a pensar, bueno, pero, o sea, ¿qué tan poco conocimiento tenían también los televidentes como para llegar a creer que Dios no te va a amar si no depositas dinero, ¿sabes? Entonces, sí me pone a reflexionar sobre los telepredicadores, pero también me pone a reflexionar sobre la gente. Y es que es como decía Javi, que no estamos acostumbrados a cuestionarlo y que si lo dice alguien con alguna autoridad, automáticamente lo creemos. Pero ¿cuándo lo leíste tú? ¿O cuándo abriste tu Biblia y lo confirmaste? ¿O en dónde dice? Porque no solo porque alguien lo diga, quiere decir que es cierto, o no solo porque está en la televisión, quiere decir que es verdad. Entonces, en el cristianismo se supone que tú debes instruirte, ellos estaban en el instituto bíblico, no se gradúan y entonces toman su propio camino, ¿no? Pero el punto aquí es que ellos afirmaban decir que Dios los había llamado y entonces ¿quién pelea contra eso, no? O sea, todo el tiempo ellos estaban diciendo, no, es que Dios me llamó, Dios me llamó, Dios me llamó. ¿Y cómo compruebas? O sea, este es el problema, que según ellos Dios los había llamado a salir del instituto y a hacer misiones, pero o sea, ¿tú cómo lo compruebas, no? ¿Tú cómo les dices? Es que no, Dios no te pudo haber dicho eso. Entonces, mi punto es que esto sí me habla de los telepredicadores, pero también me habla mucho sobre las convicciones de la gente, en dónde están poniendo sus ojos, porque la verdad no viene del hombre, o sea, en este caso, en el contexto de la película, ¿por qué 20 millones de personas diariamente en serio creían lo que esta gente decía? Y también me deja pensando sobre eso. Ok, yo metiéndome en este rapidísimo asunto, a mí lo que me pasa cuando yo vi la película, yo estoy de acuerdo en que es una película que no tiene nada de original en cuestión de una biografía. Está incluso manejada con un formato de documental. Voy a tratarme de estirar un poco más la liga. A mí una de las cosas que se me hace más interesante es volver a demostrar que todo, gracias a los medios de comunicación, puede agrandarse. Porque anteriormente la televisión era la caja idiotizadora, ¿no? Y ¡fum! Y abrías. O la radio. Orson Welles hizo que un poblado casi saliera en armas, obviamente por decir la guerra de los mundos, ¿me explico? O sea, la radio en aquella época, la televisión después. Y depende cómo usas, obviamente, el medio. El medio a lo mejor no es el problema, sino es cómo usas este tipo de medios, ¿no? También. Te dice a final de cuentas también en aquella época lo que la gente también es gente que necesita, es gente que quiere, es gente que necesita oír, es gente que necesita acercarse, es una población obviamente que necesita eso, pero no solamente en esa época, en este momento. Por algo gana un Trump, por algo gana un político, por algo gana quien sea, porque le gusta lo que le está diciendo, porque tienes una identificación de lo que estás diciendo. También esta película lo que deja muy en claro es de que, como bien lo dijo Hannah, cualquiera se puede subir a un púlpito, siempre y cuando obviamente tengas un discurso convincente. Lo puedes ver en cualquier momento y no solamente en la religión. O sea, yo he tenido programas de televisión en donde he recomendado documentales de animales y la gente creía que yo era veterinario, porque yo salía recomendando documentales de animales. Y la gente te cree que tú puedes llegar así. A mí me paraba, la gente me decía, oiga, ¿qué le pasa a mi perro que no sé qué? Oiga, llévelo a un veterinario, ¿me explicó? O sea, oiga, ¿qué pasa? Igual, o sea, desde el momento en que tú sales en un medio y dices algo, y de eso está lleno TikTok, YouTube, bla, bla, de mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Definitivamente. Y también otra de las cosas que es más importante, y es el hecho de que también la religión es un negocio. ¿Cómo se hace la parte de la religión? O sea, de la religión hacer un negocio. O sea, quitándole al final toda la parte que debería de ser maravillosa, o sea, esta obviamente de acercamiento, esto aparte idealista, divina, única, personal, alimentando el individuo, de repente se convierte en un gran negocio. Y lo que vemos es, estas dos personas obviamente con sus líderes y todo el rollo, desarrollan un mensaje y una comunicación. La gente se acerca a ellos, pero todos los demás cristianos, toda la comercial, la industria, se va en contra o los aprovecha y se meten.
Y esto, yo creo que estas son el tipo de películas, porque también hemos visto películas que te hablan, por ejemplo, de muchísimas cosas que hay en contra de la religión católica, o que pueden haber en contra, por ejemplo, del Islam, o que pueden haber de contra de otra serie de religiones también. Y cuando vemos una película de estas, dices, qué pantalones que alguien se está atreviendo a decir a lo mejor algo que a lo mejor nosotros no nos estamos atreviendo a ponerlo como tal. Y yo creo que la película lo logra. Yo creo que la película se pone interesante. La película es entretenida. Creo que las actuaciones son interesantes y son bastante buenas. Y estoy de acuerdo en que genera ese tipo de preguntas y genera este tipo de debates, ¿no? Porque existen. Y si me permiten nada más para cerrar, les quiero recomendar a toda la gente que nos está oyendo, a la gente que nos está viendo, les quiero recomendar una película que es del 2014, que se llama González Falsos Profetas. La dirige Cristian Díaz Prado. Es una película mexicana con Harold Torres y con Carlos Bardem, el hermano de Javier Bardem. No se la pierdan. Y es lo que es un caso similar en México, cuando se pusieron muy de moda, por ejemplo, si saben, en nuestro país, si alguien escucha las estaciones de radio, de repente en las madrugadas o algo, hay estaciones de radio cristianas, por ejemplo. Los cristianos son unas personas que le invierten muchísimo dinero en la parte de los medios de comunicación, a diferencia de los católicos no le han metido tanto, los cristianos sí, y es un caso sensacional este de González, de cómo era un pastor brasileño que hablaban portuñol, y entonces es que Jesús y que no sé qué, y te están hablando y convenciendo, y la gente que aparte le sumaba que era extranjero, y entonces conocían a Cristo, y se armaron un dineral y pasaron un chorro de cosas. Vean esa película, se les recomiendo mucho. Aranza, tú querías entrarle. Yo quería, o sea, tengo como una duda, o sea, no viene con malicia, o sea, real, es una duda real, pero es así como, tal vez porque yo no estoy en el medio, o porque soy esta persona que no sabe bien su relación con Dios, pero es así como o sea, como, o sea, yo no puedo comprobar, por ejemplo, así de que, a esta persona le llamó Dios, ¿no? Y entonces tiene que predicar un mensaje. Yo no puedo comprobar que sí o que no, ¿no? O sea, yo tengo que confiar y confiar en que esta persona pues está siendo sincero y dice la razón, y tiene razón. Pero al mismo tiempo, si esa persona está dando un mal mensaje, pues yo estoy confiando en que Dios está transmitiendo ese mensaje a través de él. O sea, ¿cómo aplico yo o sea, no tengo como un punto de comparación ahí. O sea, no tengo nada más que confiar en que la persona que está enfrente de mí pues, está diciendo algo que Dios le dio a predicar. Entonces, creo que eso es como muy complejo, o sea, sí de que, pues si es que esta persona está diciendo que la mandó Dios y esto es lo que me está diciendo, yo cómo puedo estar de acuerdo con una cosa y no con la otra. Entonces, eso es como que muy difícil. Pues es la fe, ¿no? Es creer, claro. exactamente. Tú le crees. Es la cuestión de fe y la cuestión de lo bueno que es uno argumentando o tratar. Si tú eres muy bueno hablando en público, puedes convencer a alguien de lo que sea. Y yo creo que, a ver, yo creo que la respuesta de cualquier creyente, perdón, sería como la fe, ¿no? Pero al mismo tiempo la película propone, y al principio de la película, cuando vemos esta secuencia de ella cuando es niña, algo que se me hizo bien interesante, cuando está hablando con su propia mano y se ve las sombras, se ve proyectada como esta conversación en las sombras. Y creo que lo que estaba planteando, la verdad no me acuerdo si es director, directora, pero lo que estaban planteando en la película es esta conversación, es esta propuesta de que al final no son más que ideas que uno mismo se hace. Y por eso yo estaba llevándome hacia allá la lectura que le hacía la película, que son imposiciones que el mismo humano, que la misma persona se va poniendo y se va limitando también y va distorsionando la perspectiva que tiene de la realidad. Y por eso al final, que justo lo que mencionaban, ¿no? Que es una historia muy clásica, por así decirlo, de un o dos protagonistas que están en ascenso y después tienen esta caída en picada y que puede recordarnos a House of Gucci y que si nos ponemos a hablar de temas más narrativos, creo que ahí es donde pierde la película, pero el discurso se me hace fuerte. Y yo creo que al final, respondiendo un poco a la pregunta de Aranza, es eso, o sea, es algo que uno mismo, una conclusión a la que uno mismo llega y la fortaleza que tienen estos pensamientos para regir la vida de una persona. Javi. Yo creo que no solamente lo podemos ver desde la perspectiva de la fe, yo nuevamente voy a hablar desde algo que conozco. Yo creo que podemos explorarlo desde un punto biológico, histórico, científico, y me voy a poner muy técnico un momento. Si me disculpan, me voy a poner muy técnico un momento. Se tiene la teoría de que en el Paleolítico, hace 40.000 a 10.000 años antes de Cristo, el ser humano surge
como una comunidad, como un ser biológico, y entonces a la par se tienen registros de, a la par que surge el ser humano, surgen dos vertientes que lo han acompañado desde entonces, la religión como tal y el arte, porque las dos van de la mano, y esto hay que tenerlo bien presente respecto a que al final, el punto entonces es que por qué surge, siempre los historiadores nos hemos preguntado por qué surge la religión, cuál es el sentido de la religión desde un punto de vista histórico. No, esto quiero recordarlo. Yo estoy hablando desde un punto de vista histórico. Y muchos afirman que se debe a el enfrentamiento de la finitud humana. ¿Qué es la finitud humana? El ver la bóveda celeste. Imagínense un hombre del Paleolítico que no conoce nada, enfrentarse a lo que es el cielo y ver la inmensidad del cielo y ver que los animales que lo rodean lo pueden asesinar fácilmente, que no tiene herramientas para defenderse, que tiene que vivir en los abrigos de la cueva, que puede caerse, romperse una pierna y literalmente eso significa la muerte. Y entonces surge la religión como una manera de enfrentar la finitud humana. Al menos así se considera desde un punto de vista histórico. Y esto me parece bien interesante porque no es el único medio que ha existido para ello. El arte también es un medio que permite enfrentar la finitud humana y por eso en la actualidad se siguen produciendo películas. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es el papel del arte? Es ese. ¿Cuál es el papel de la religión? Fuera, o sea, yéndome fuera de la fe, yéndome fuera de estos cuestionamientos que yo sinceramente no conozco porque yo no profeso ninguna religión, por eso intento hablar desde lo que hablo, creo que también hay que considerar esta parte que es muy humano, o sea, es muy humano, es inherentemente humano el, el estar en este tipo de contextos. Es sumamente humano y es entendible que las personas se estén dentro de ellos. Y no solamente sucede con la religión, yo ahorita lo estoy extrapolando a la religión, pero como bien decía el profesor Silvestre, en TikTok, no cuántos gurús de la medicina nos podemos encontrar, no cuántos gurús del ejercicio nos podemos encontrar, y de todo. Y son discursos que te tienes que creer porque supuestamente es alguien calificado, pero ya nos dijo Hannah que, que ese es el peligro de la actualidad, no necesariamente todos están calificados, Mírate a nosotros, Javi. y no Mira solamente a aplica la nosotros. religión, de hecho, nosotros no estamos calificados, y es el mensaje que tenemos que dar, cuestionanse pinches todo, o sea, no hay verdades absolutas, cuestionanse pinches todo lo que hay, y todo lo que ven, y todo lo que escuchan, y a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, cuestionense todo, absolutamente todo, no porque esté en un libro es real, no porque esté en una biblioteca de una universidad es real, no porque se los diga un profesional en el área tiene por qué ser real. Cuestiónense Que todo. ahora también Es a al lo que voy. cuestionarse y llegar a una respuesta propia y que aunque hayan opiniones encontradas, que también tengan muy buenos fundamentos, significa que esté mal la visión de una persona. No creo, bueno, creo que estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi, pero creo que también es importante hacer como que ese punto en el que también la conclusión de uno es suficientemente válida como para ser respetada, ¿no? Claro, no, es a lo que Es voy. peligroso, pero es Es a lo que peligroso voy. porque si mi opinión es que tu forma de vida está mal, como la de estos cuates que estaban sentados de los homosexuales están mal, Claro. está Por eso línea al pública en que final ya, ¿no? lo que se tiene que hacer es respetar también la visión del otro, pero Ajá, respetar la propia, ¿no? Y entonces también si está esta apertura al debate como lo estamos teniendo ahorita es defender nuestras creencias siempre y cuando las hayamos cuestionado antes, como mencionan, pero tampoco dejarse doblegar, ¿no? No sé cómo decirlo, tampoco vulnerabilizarse por los argumentos de otras personas, creo yo, ¿no? Que no Pat, está mal cuestionarse. Es a una ver, Perdón. autoexploración de uno mismo, creo yo. Sí. Hannah y luego Pat. Bueno, volviendo al punto de la película y como contestando un poco la pregunta de Aranza sobre cómo distinguir cuando alguien está pues predicando algo que no es justo lo que yo decía respecto a que no te puedes creer todo lo que dicen. Ahorita estamos hablando, bueno, del cristianismo específicamente y mi punto es este, o sea, si para el cristiano la verdad absoluta es la Biblia, entonces no sirve de nada discutir tus opiniones. Y cuando un predicador está diciendo algo que no está en base a la Biblia, es cuando tú puedes decir, ah, eso no es parte, o está mal, o su mensaje no es cierto, no es verdadero. Porque am, yo sé que a veces no lo podemos comprender si no estamos como tal dentro de una religión, pero es que, por ejemplo, cada religión tiene su verdad absoluta, tomando en cuenta que
el cristiano tiene la Biblia como verdad absoluta, ese es mi punto, que por qué los televidentes, en vez de cuestionárselo y abrir su Biblia y decir, bueno, ¿dónde está lo que me estás diciendo? O sea, ¿por qué dejaban como guiarse por esto? Y es justo lo que decíamos, un diálogo muy peligroso, que una persona convincente puede pararse y manipular a una masa entera, pero ¿por qué nosotros en lo particular no estamos aferrados a sus convicciones de verdad? Ese es mi punto, que los televidentes tampoco tenían sus convicciones como muy firmes, porque si un tipo me está predicando algo que en la Biblia no dice, entonces ¿por qué habría de creerle o de depositarle dinero? Ese es mi punto, que no solo habla de los televidentes, no solo habla de los conductores, sino también de los televidentes. Y por otro lado, me llama mucho la atención ver cómo retratan el cristianismo. Supongo que en esa época sí era pues parecido, ¿no? Pero no sé, o sea, les juro que... O sea, cuando yo estaba viendo la película, porque la vi con mi mamá, yo volteé y le dije, ma, pero es que no somos así. O sea, muy neta, nosotros no somos así, se los juro. O sea, no sé, como que siento que quizás en esa época el cristianismo podía asemejarse o a lo mejor lo ridiculizaron, lo exageraron, no lo sé. Pero, o sea, en la actualidad siento que está lejos de representar como la realidad de un cristiano ahora. Y es muy interesante ver cómo ha evolucionado también, ¿no? Pat, vas, Pat. A ver. A mí lo que me gusta y lo que de la película y se refleja a la actualidad es la politización de la religión o el acomodo de algunos, o sea, porque la interpretación que uno le puede dar a libros como la Biblia, a códigos religiosos, códices religiosos como la Biblia, como el Corán, como el Torá, depende mucho de, como cualquier libro, como cualquier obra que tú estás viendo y tratando de sacar información o tratando de sacar algún aprendizaje, se adecua mucho a lo que uno quiere creer. O sea, déjeme explicarme. En psicología existe este fenómeno llamado confirmation bias, no sé cómo se llama en español, son estos fenómenos en los cuales si tú estás buscando confirmación de algo que tú ya asumiste, la información que vaya en contra de eso que asumiste no se registra y cualquier información que confirme eso que asumiste inmediatamente es como prueba de algún tipo de suposición o que esto es certero, cosas así. Y me gusta mucho cómo se aplica esto, particularmente el personaje del gran Vincent D'Onofrio que está desperdiciado en esta película como el personaje monótono, como gigantesco, así como esto es lo que deben hacer y tú estás mal. O sea, me gusta mucho que ejerce esa presión de Reagan nos necesita y los republicanos nos necesitan y se refleja hasta el día de hoy. O sea, los pánicos morales causados por por algunos republicanos, ¿no? No voy a decir todos los republicanos, porque hay republicanos que no son de ese tipo de religiones, ese tipo de pánicos morales que se ejercen en comparación a la positividad del personaje de Tammy Faye, que aparte de todo lo que dicen en su iglesia particular y las enseñanzas que están normalmente asociadas con ese tipo de cristianismo, ese tipo de religión basada en Cristo de Estados Unidos, particularmente del Estados Unidos rural, donde sí son muy de miedo a todo y todo es culpa y todo es miedo y lo que vimos al principio, o sea, las conversaciones que tenía con la mamá al principio son muy típicas o son características de este tipo de religión basada en Estados Unidos que se basa en pánicos morales y se basa en esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, y ese es el enfoque principal. Y me gusta mucho cómo se aplica al contraste entre Tammy Faye y este personaje que lentamente ejerce su influencia sobre el resto de su ministerio, al punto que es una politización de la religión y tenemos que detener el cáncer gay que está plagando América hoy en día. Y ahora sabemos lo que es el SIDA, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me gustó, particularmente en el contexto de la película, como en la comparación es un poco simple y es un poco simplista y como que muy evidente y muy general, digamos, muy superficial, pero me gusta que existe ese contraste y que de alguna manera pueda ser aplicable a los pánicos morales que están saliendo en los congresos, tanto de Estados Unidos como de acá. Y eso se me hace Hay muy una, interesante en toda esta película. hay una cuestión, sin salirme de la película, ahorita entra Aranza y luego Emilio. Regresando a la película, yo creo que lo más interesante que tiene, o de los aspectos interesantes que tiene la película, y me vuelvo a cerrar en la película, es
estás manejando el personaje, si vienes por eso se llama los ojos de Tammy Faye, a la mirada de lo que sucedió en la historia desde el punto de vista de los ojos de Tammy Faye, en donde es una mujer que cree que Dios le habla, que lo cree, que se siente un medio de comunicación del mensaje de Dios, ¿ok? Que obviamente lo da de una forma muy creyente, al grado de que obviamente, a final de cuentas, convence, ¿ok? Y sin embargo, también tiene una pareja porque ella está cegada de ese amor y de compartir obviamente los mismos ideales que comparte con su pareja, con Baker, con Andrew Garfield. Y juntos, a final de cuentas, ella cree obviamente lo que está pasando y lo que está haciendo y lo que está sintiendo. A nivel de la película, sabemos obviamente que incluso ella misma está siendo manipulada. Pero la misma película, cuando está viendo y hablando con el homosexual, se me hace interesantísima la postura e incluso revolucionaria la postura de esa conversación que está teniendo, ¿no? Que también... En el contexto de tiempo, aparte, o sea, en el está contexto muy interesante. del tiempo y en el contexto de la iglesia que han creado ellos. O sea, entiendo lo que hay alrededor de, pero quisiera yo seguirlo, o sea, invitarlos a cerrar un poquito a la película. La película te plantea a estos dos cuates que están obviamente manipulando a todo el mundo, porque además, primero, ellos creen en el mensaje. Segunda, convencen a la gente, porque lo más importante de todo es cuando tú tienes un vacío y alguien más lo llena, lo crees, le crees, tú necesitas estas tablas de salvación, ¿no? La gente a final de cuentas necesita, y no quiero contradecir a Hannah en este sentido de estos cuates hablaban con la Biblia en la mano y ellos no podían comprobar que no estabas diciendo lo de la Biblia, incluso manipulaban las cuestiones de la Biblia y después, usando la misma Biblia, aportas el dinero. O sea, ayudar, entra, deposita y hace el bien y bla bla, y la gente obviamente cae y la gente obviamente lo hace y la gente obviamente se desvive y lo logra, y obviamente está casi estás entrando en una dinámica de una compra de tu salvación. Y perdón, pero va desde, lo voy a decir con todo el respeto y abusado con lo que voy a decir, pero esta parte de pagar porque en algunos lados puede ser una limosna y en otros puede ser un sueldo, un diezmo, un lo que tú quieras, pero estás pagando por recibir a Dios o por recibir un algo, me explico, que tienen la mayoría de las religiones o algunas de las religiones. Y la película creo que te lleva a todo ese viaje. Y creo que es interesante también que de repente, no sé ustedes, pero uno puede empatizar con Tammy Faye. O sea, dices, es que no es tan mala, es que le están viendo la cara también, es que a lo mejor también es mensa, ¿no? O sea, estoy diciendo, Ese es el discurso de la película, es explícito. Exacto, entonces también dices, qué interesante trabajo de la propuesta de este director, porque a lo mejor ella sí se lo cree. No es como bien decía Javi, que obviamente en la vida real y cuando ves el documental y ves otros lados dices, no, sí sabía, se fue obviamente como va, no se aventó del bungee, como va y todo lo que tú quieras. La película te plantea una Tammy Faye desde sus ojos, sabiendo que obviamente es algo raro, sabiendo que apoyaba lo que era su pareja. Ella no tenía idea, incluso a mí se hace impresionante el final. El final de ella seguir buscando oportunidades y de seguir obviamente con su religión y de seguir presentando. Sobre todo ella era una superestrella que usaba la religión también para ser una superestrella. Aranza, tú querías decir algo, luego Emilio y luego Pat. Quiero decir que tal vez mi visión de la película es muy diferente, por ejemplo, a la que pudo haber tenido Hannah o a la que pudo haber tenido Emilio o cualquier persona que se identifique mucho con una religión. Porque, bueno, Emilio y yo vimos juntos la película y me acuerdo que habían muchas escenas que yo, o sea, genuinamente me estaba enojando y era así de que no puedo creer esto que estoy viendo porque sé que es real y me enoja. Y, por ejemplo, Emilio, o sea, pues estaba así como que, ¿qué tienes? Y yo así de, no, es que esto, por ejemplo, la escena en la que ellos van a hablar con niños, a mí esa parte me causa mucho conflicto porque entiendo las dos partes y puedo empatizar con las dos partes, pero mi visión me, me carcome, o sea, se me hace decir que cómo vas a ir a meterle ideas a estos niños que no tienen el criterio para decidir lo que es real y lo que no es real y se los estás imponiendo, y al mismo tiempo entiendo, por ejemplo, el pensamiento de alguien creyente que es así de que es que te estoy acercando a una religión, te estoy acercando a la verdad absoluta, como dice Hannah o como piensa Emilio, entonces no está mal, o sea, te estoy acercando de una manera infantil a la verdad, a algo que te va a salvar. Entonces para mí eso es como muy complicado, entonces tal vez mi punto de vista se va por ese lado de la película y tal vez pierde un poco hacia el discurso que quiere dar, pero mi punto de vista en general de la película es que
yo no creo y no le compro este discurso al director, así de que no, es que ella pobrecita y no sé qué, o sea, yo real nunca la vi así. Yo la veía como una mujer manipuladora de su esposo desde el principio, o sea, con Andrew Garfield desde el principio, con cómo leía la Biblia, con su mamá, o sea, a mí no me cayó bien la chavita, no me gusta lo que predica, no me gusta el hecho de que si tú tienes estas ideas y estas como convicciones, el de lo que hablábamos ahorita Javi, Emilio y yo, así de que es que hay que respetar, yo creo que parte del respeto es entender que no tienes que metérselas e imponérselas a alguien más, de la misma manera en la que si alguien no cree, está mal imponerle tus ideas y así de que no, es que este argumento, también tendría que haber el mismo respeto hacia el otro lado. Aranza, Entonces, perdón que te interrumpa en un segundo. Es que la película nunca plantea una imposición, Aranza. Yo es creo. que yo siento que en el momento en el que yo te haga un programa con tanto presupuesto y que yo te lo ponga de niños y así de que, ay, sí, lo vamos a hacer muy infantil. Yo creo que eso no es inocente y Yo por creo, más que yo lo quiera pasar por abajo del agua, claro que te lo estoy imponiendo desde el hecho de que yo lo estoy haciendo en televisión nacional, desde que estoy en mesas hablando de cómo, de los ratings y de cómo, o sea, yo sí creo que eso es imponer, la yo verdad. igual, yo rápido quiero comentar algo ahí, perdón Javi, rápido, porque creo que yo lo puedo, igual que Hannah, lo podemos decir desde la experiencia propia, supongo que también mis compañeros, pero, por ejemplo, yo fui toda mi vida he ido a una escuela católica en la que los viernes teníamos misa, en la que, y entonces, a ver, por más que pueda hacer chistes sobre la religión y todo, sí me siento muy apegado a mi creencia, ¿no? Y entonces también estoy consciente de que estoy de cierta manera limitado y estoy consciente de que es una creencia que yo adquirí casi casi heredada de mis papás y de una escuela en la que todo el tiempo estuve educado con unas paredes que me decían hacia dónde tenía que ir. Y entonces, que después lo pueda cuestionar y que después pueda decidir que al final del día yo creo en eso y que estoy de acuerdo, no me hace o no me ayuda o no me permite el negar que al final del día ha sido una imposición. Aunque mis papás me hayan inscrito, aunque mi familia haya así, aunque los padres le hablen con marionetas a los niños, hay una imposición de una religión, hay alguien que te está diciendo, es que esto es la verdad. Y entonces, ese es un choque que hemos tenido mucho Aranza y yo, y creo que me gusta, ¿no? Creo que al final del día aporta mucho a cualquier relación el tener dos perspectivas tan distintas y poder llegar a una conclusión. Porque esto nunca lo había reflexionado y creo que es bastante cierto que creces tan cegado a una realidad que no te das cuenta que te la impusieron y que no te das cuenta que tú estás siendo parte de ese mismo juego engañoso. Y entonces al verlo ahorita desde esta otra perspectiva, claro que caemos en ese mismo error y claro que están imponiendo una religión, claro que están imponiendo un pensamiento, creo yo. Y bueno, sí, perdón, si voy a Ok. continuar con otros puntos que quería tocar, que se me hacían interesantes, que Hannah mencionaba, o no sé si alguien quiera continuar el debate y me callo, no sé, creo que Javi quiere decir algo. No sé, Javi, ¿quieren decir No, algo? ¿O Pat? adelante, adelante, bebé. Vas. Gracias. Bueno, gracias. No, yo lo que quería decir es que también, hablando un poco de lo que comentaba Hannah al principio, ¿no? Que cómo es que también el problema es de los televidentes, no solo de los que producen este tipo de contenido en la televisión. Me parece que es súper cierto y también en la misma película, e igual Hannah y yo lo podemos atestiguar o lo hemos atestiguado en primera persona, y es que, y creo que todos hemos tenido esta abuelita que conocía a todos los miembros de una iglesia y al padre, y es que al final del día la religión también juega con esto de un sentido de pertenencia, y lo podemos contar muchísimo con lo que dice Javi, porque es esto de la finitud, de que el humano va a morir y entonces no va a trascender y no va a dejar ningún rastro, y entonces es esta comunidad que colectivamente creen en algo y que los hace o que los mantiene esperanzados de que hay algo más allá de la vida misma. Y creo que lo representa perfecto la película con esta secuencia de la niña queriendo entrar a la iglesia y hace todo lo posible por pertenecer, por no ser la niña que está sola en su casa, por querer estar en un grupo de personas en los que la vida se ve normal, ¿no? Y que ella, como está relegada, piensa que es la niña rara, ¿no? O la parte fea de esta familia. Y por último, también quería hablar, perdonen si me estoy extendiendo, pero me gusta el tema y no sé si estoy aportando algo tan inteligente, pero me gusta hablarlo. Y creo que es algo que mencionaba, creo, Aranza o usted, profe, que al final del día la construcción humana y lo que hace el humano a la hora de promulgar una religión es lo que termina por acabarla y por destrozarla. Y entonces es lo mismo que decía Aranza ahorita, ¿no? Así como es que, ¿quiénes son estas personas
para decir algo y para imponerle las creencias a un niño. Me recuerda mucho esta película de Scorsese, Silence, ¿no? Y que creo que si estamos hablando de esta película, también sería bueno que la viéramos. Lo invito a los que nos están viendo, los que nos están escuchando a verla, porque es una película que igual propone cuestionamientos muy interesantes. Y es que al final del día es esto, ¿cómo le dicen? Este síndrome del Salvador Blanco, ¿no? De esta persona que justo al final del día estos dos protagonistas se sentían Dios. O sea, es que al final del día ellos eran Cristo, por así decirlo, porque tienen todo el poder del mundo, podían decir lo que quisieran decir en frente de cualquier cámara, y las repercusiones que iban a tener eran mínimas, entre comillas, que al final del día sí tienen una, una conclusión o hay algo por lo que pagan. Pero creo que es interesante hablar de esto y pues bueno, ya me voy a callar, perdón, pero No, está bien. Javi, ¿tú querías y luego Patricio? A ver. Yo quería respaldar un poquito el argumento de Aranza respecto al adoctrinamiento general que hay respecto a los niños. Yo sí creo que es algo que trata la película, sobre todo cuando hablamos de este parque de diversiones, porque al final tiene un sistema de adoctrinamiento, es un sistema de adoctrinamiento a través de un parque temático. ¿Y cuál es el problema con el adoctrinamiento? Que justamente, como lo mencioné al principio, hay que cuestionarse todo aquello que determina los modos de vida. Y cuando no eres una persona completamente consciente, coherente y que tiene un pensamiento crítico, esto es directamente imposible y por lo tanto no debería de estar permitido. Esto es algo que yo digo completamente desde mi palabra y siempre lo voy a sostener. Pero por otra parte, o sea, sí entiendo, obviamente entiendo la perspectiva que tiene Emilio y que podría llegar a tener Hannah al respecto. Yo personalmente creo que esta película hace un trabajo muy, muy interesante al respecto de retratar esa otra cara de las religiones que muchas veces no se habla. ¿Por qué? Porque siempre hay propaganda respecto, por ejemplo, al Islam, de esa cara que no se habla, de la cara que no se habla del Islam, ¿no? Como la parte oscura de esta religión. También ciertamente lo hay en los medios respecto al catolicismo, pero pocas veces lo he visto respecto al cristianismo y me parece bien interesante. Y esto nos lleva a la parte de la religión como un negocio económico o Lo que yo como decía al principio. sí, o sea, la religión como un negocio, al final de cuentas. Y esto es algo que ha acompañado a la religión Toda la vida. toda la historia. Están unidas de la mano y van de la manita. ¿Por qué? Porque al final es una institución y como una institución necesita subsistir. Y para subsistir dentro de las comunidades humanas se necesita dinero. A ver, eso es completamente elemental y fin, pero sí creo que el problema viene cuando te aprovechas de los otros, ya sea en un contexto religioso o en cualquier otro contexto ideológico, Obvio. para monetizar tu nivel de vida. Y creo que más allá de la religión, yo nuevamente lo llevo a las redes sociales porque está sucediendo en la actualidad muy fuertemente. Hay gente que se aprovecha de los otros para subsistir, ¿no? A través por ejemplo, del fenómeno de Twitch, que hacen directos. Bueno, pues los ingresos que reciben directamente son de las donaciones que les dan. Y hay mucha gente que está haciendo, digamos, cosas nada éticas y que se está aprovechando de la gente en este tipo de plataformas y también en TikTok, pero también sucede a estos niveles dentro como lo vimos en Los Ojos de Tammy Faye, y creo que ese es el valor de esta película en este momento, más allá de cuestionarnos factores religiosos bien potentes, es el hecho de, a ver, no todo lo que estás viendo es real y no tienes que apoyar todo lo que estás viendo. Piensa un poco al respecto y sé más coherente de lo que consumes. Y esto nuevamente me lleva a decir, o sea, yo sí creo que esta película tiene como una doble lectura respecto al adoctrinamiento que se da generalmente de parte de las personas o de parte de los grupos religiosos, porque es muy común y es muy normal y es algo con lo que también siempre han convivido. Sin embargo, creo que esto también entra en un factor politizante, como bien lo mencionaba Pat, que también, así como la religión no ha estado unido a la economía, también ha estado reunida a la política. ¿Por qué? Porque así funcionaba desde las monarquías y así ha funcionado desde los sistemas de gobierno. Y tenemos al actual presidente de nuestro país hablando de estampitas en un programa que es pues político, ¿no? Entonces, es algo que siempre ha estado de la mano, pero nuevamente me lleva también a como lo mencionaba Hannah, la responsabilidad que tiene el espectador para con lo que está viendo. Ya no solamente es de parte de la persona que produce los contenidos, sino también la responsabilidad que tiene el espectador al respecto de consumirlos. Sí, cuando ya tienes un sistema, cuando ya tienes criterio propio, ya tienes una responsabilidad. Cuando eres un niño, no.
pero no tienes Rapidísimo, criterio propio. perdón, rapidísimo. Aranza, vas. Ay, yo no estoy tan de acuerdo con ustedes, aunque o sea, estoy de acuerdo con que sí hay parte de culpa del que, o sea, recibe el mensaje. Ay, pero creo que, por ejemplo, de esto que dices, Javi, así de que, no, es que en Twitch o en TikTok hace cuenta, hazme una donación o lo que quieras, eso siempre existe, estoy completamente de acuerdo y que yo me puedo grabar en TikTok y hablar de historia del arte y ni me he graduado, ¿no? Y es esa parte. Híjole, pero yo creo que hay una diferencia entre si yo te digo así de, dóname en Twitch, porque somos compas y somos mejores amigos y ayúdame a crecer en mi canal, si no me donas 100 trillones de dólares, te vas a quemar por siempre en el infierno. Pero yo no sé eso. O sea, en la actualidad yo no he encontrado videos que digan eso. Y sí, tú tienes que estar neta muy mal para creer que si no le deposito a la persona me voy a morir en el infierno. Porque por eso yo como persona sé que en este caso, ¿no? Me voy a morir en el infierno, pues en ningún lado. Entonces, yo nunca, perdón que te interrumpa, pero es que yo creo que ya no es imposición cuando tú tienes un criterio propio. No, pero Nunca he visto así lo de los niños y creo que en serio fue muy revelador porque yo nunca había pensado de esa manera lo de los niños, porque de alguna manera he sido cercana pues al Ministerio de Niños y todo, y uno lo hace como con la intención de enseñarles y todo esto, y jamás había pensado en que eso podría ser imposición y lo respeto. Pero cuando tienes un criterio y sabes decidir y discernir, no me puedes venir con que eso es imposición, o sea, No, pero es a ver, yo que quiero ir. no, o sea, Hanna, yo iba. Bueno, bueno, perdón, solamente quería decir así o sea, lo que yo decía es, por ejemplo, a Tammy Faye al principio, ves que la sentaban en la mesa y le decían así de que no, es que tú nos vas a condenar al infierno y es que tú vas a hacer que todos salgamos aquí. Y entonces yo siento que ese tipo de miedos, o sea, el hecho de que yo te diga así como, si no pagas, te vas a morir porque entonces, o sea, ¿sabes? O sea, basado en miedo es diferente si no me pagas en Twitch, ya sabes, no vamos a ser compas, ya no eres parte del club de los compas de Twitch, ¿sabes? O sea, eso me refiero a que trasciende un poco que estás haciendo estos brothers en específico negocio con miedo, que es diferente, por ejemplo, a lo que quiero pensar que predica la religión, ¿no? Que la religión es todo lo contrario, que es amor, que es cercanía, que es así, que ellos hayan utilizado este miedo y lo hayan hecho el negocio y que aparte hayan creado Disneyland y entonces atraen a más niños y entonces a los niños desde chiquitos les vuelven a decir eso. O sea, siento que no es el fin de ninguna religión, creo que ellos específicamente como que explotaron esa parte. O sea, a eso iba más mi comentario. Por eso, es que toda la película es de la explotación, a final de cuentas, de la religión y el manejo y la manipulación de la religión. Eso es el problema. O sea, estamos llegando a lo mismo. Sí, no se debe de hacer. Estas son las consecuencias. Por eso las sufrieron como las debieron de haber sufrido. O sea, lo que yo me gustaría es nada más volverlos otra vez a meter. Claro, la película demostró lo que no se debe de hacer y lo que puede seguir pasando. Yo no creo que sea de los 80, 70, sino yo creo que en la actualidad hemos visto, de repente, han habido suicidios masivos. ¿Por qué? Pues vamos a ver a Dios y se va a acabar el mundo, alguien te lo dice y se suicida una comunidad entera. Claro que sigue pasando. Es la gente que se aprovecha de la ignorancia, la desesperación, la soledad, lo terrible, lo que sea de las razones que tengan las otras personas. Pat, llevas levantando la mano, vas por favor. Sí, horas oyéndolos hablar y me encanta oírlos hablar. Entonces les felicito por sus bellas voces. Yo, yo creo que aunque de una perspectiva externa sí llega un punto donde lo veo como adoctrinación, o sea, un poquito de background, yo crecí católico, no muy católico, pero crecí católico al punto que fui a catecismo, me bautizaron cuando era bebé y tuve mi primera comunión a los 12, dejé de ser católico por los escándalos que empezaron a darle a la iglesia católica de lo del el abuso de niños y todas las cuestiones bancarias y financieras y aparte pues pura educación y lógica acerca de las injusticias que han cometido a lo largo de siglos y siglos y siglos. Ahora soy agnóstico y o sea, viendo desde afuera, yo entiendo cómo podrías llamar lo que están diciendo con los niños indoctrinación, pero también puedo entender cómo, por ejemplo, la gente en Florida utiliza, o los gobernantes en Florida utilizan argumentos religiosos para decir que mencionar la existencia de la comunidad gay es indoctrinación en las escuelas. O sea, depende mucho de dónde lo estés viendo. Y yo creo que esta película en particular, regresando a la película, es muy interesante cómo
lo hace parecer muy poquito como indoctrinación, en particular en esa escena, o sea, todo ellos teniendo su propio canal donde necesitan hacer teletones y que les metan dinero, viene de un interés real, o sea, el talk show no tiene un interés súper monetario y los programas para niños no tienen un interés súper monetario y yo creo que eso viene del hecho que la película está contenida en una burbuja. Yo creo que la película está muy contenida en una burbuja de que incluso las diferencias ideológicas vienen del mismo ministerio y son diferencias políticas. Lo que estábamos mencionando anteriormente, los conflictos vienen de dentro de esta burbuja, de esta religión, donde una persona piensa que las personas gays son ¿cómo se dice? Una amenaza a la tela de que es la sociedad americana y otra persona se basa completamente en quiero querer a las personas y hace esta entrevista con la persona gay y yo creo que de ahí viene el conflicto y ahí se me hace muy interesante la película. Incluso todas las cosas foráneas, todas las cosas externas a la película, todas las cosas seculares son increíblemente casuales. O sea, cuando se menciona algo secular, cuando se menciona algo fuera de esta burbuja, son obstáculos temporales, en el caso de los medios que lo dicen, la prensa secular no quieren que te compartamos la palabra del Señor, y luego al final que lo arrestan. Esas son las únicas dos situaciones donde se sale uno de esta burbuja. ¿Sabes? Y creo que la película es muy inteligente haciendo eso, porque si tú metes este argumento y esta película y no lo metes en una burbuja, incluyes esta burbuja, pero la metes en el mundo alrededor, inmediatamente tú tienes un conflicto interno moral de esto es indoctrinación y esto sería informado por los otros personajes alrededor de esta burbuja. Adentro de esta burbuja tú estás viendo, están educando a niños y están educando a niños de acuerdo con sus valores, como yo educaría a mis hijos con mis valores y tú educarías a tus hijos con tus valores. Y yo creo que la película es muy inteligente haciendo eso, porque así no juzgas a Tammy Faye y te quedas con Tammy Faye y tú estás del lado de Tammy Faye, porque al final es como Diana en la serie de The Crown, es la única persona donde tú entiendes, esta es la única persona, digamos, inocente, porque su manipulación, entre comillas, viene de un interés genuino de esto es lo que yo sé que es compartir la palabra de Dios y el esposo la está manipulando, poniéndole esta culpa encima de me engañaste y viste todo el daño que me hiciste cuando él hizo lo mismo y cuando todas las decisiones de negocio se manejan completamente por su ego. Desde el principio de la película es como Dios no quiere que yo sea pobre, entonces voy a ser rico. O sea, desde ahí es cuando tú entiendes la relación que estos dos tienen es muy interesante hasta el final donde él es como creo que estábamos predicando que Dios no te quiere si eres pobre. Y yo, en serio, brother, hasta ahora te das cuenta que estás en cárcel por cuestiones de fraude de impuestos y cosas así. Creo que la película se me hace muy inteligente en ese ámbito y me gusta que no hayan contenido porque así crea un microcosmo de estas son las relaciones dentro de esta comunidad. Porque si nos salimos fuera de esta comunidad, inmediatamente todos se les irían al cuello. Inmediatamente todos los elementos fuera de esta historia no sé, cualquier cosa del Senado, o sea, si esto fuera fuera se trataría de la investigación acerca de estos dos y no de la vida y de la relación de estas dos y de cómo Tammy Faye se convirtió en esta persona que defendió los derechos del LGBTQ. No, estaríamos hablando de dos criminales. ¿Sabes? Eso es lo que a mí se me hace muy interesante de esta película en general. Me gustaría ver la versión donde estos dos son criminales, pero en formato de miniserie, ya sabes, de American Crime Story, como la de Gianni Versace y O.J. Simpson, donde es como, vamos a investigar estos dos. Eso estaría cool también, pero para los propósitos de esta película se me hace cool. Para eso está el documental. Yo creo que le acabas de dar al blanco. Muchas gracias. De nada, audiencia de Cinema Zoom. Estoy disponible aquí todas las semanas. Déjame decir una cuestión. Eso es estupendo en un análisis. Se me hace una gran... lo que acabas de decir son grandes ideas en cuestión de análisis. Y creo que lo más interesante también es, como siempre lo hemos dicho en Cinema Zoom, es lo que te lleva a la discusión o el café más allá de qué es lo que está poniendo también Aranza, lo que ha comentado obviamente Emilio, lo que hemos comentado todos, de lo que obviamente pensamos que nos está reaccionando la película. O sea, si te está poniendo de mala, si no te está poniendo de mala, si lo crees, si no lo crees, si lo que tú quieras. Dentro de un análisis sí, es una burbuja. La película está desarrollada precisamente con esa burbuja. Lo que decíamos de las empatías, lo que decíamos de cómo lo están llevando. Es una película casi de cine negro, en donde vemos toda la corrupción dentro de una misma corporación, tomada desde el punto de vista de la religión, planteada incluso como una corporación, que digo,
pueden ser cualquiera, pero estamos hablando de esta parte cristiana, ¿no? En ese sentido. Me gustaría comentarios finales para cerrar, porque creo que o sea, podríamos hacer 18 Cinema Zooms con esta cantidad de temas que pueden ser muy interesantes. Emilio. Gracias, ojalá mi mano toda llena de sudor me hubiera permitido mover más rápido el mouse para poder hablar, pero es que me pongo muy nervioso cuando hablamos, la neta. Pero no, quería decir que concuerdo muchísimo con lo que dice Pat, ¿no? Creo que al final, ya para concluir, la religión no es más que otra forma de dar valores y más cuando estás educando a un niño, ¿no? Y entonces yo no estoy en contra de que, por ejemplo, un padre le diga a su hijo, tienes que comportarte de cierta manera porque la religión, un padre me refiero a un papá, ¿no? No a un papa, pero no, me refiero a un papá que le esté intentando educar a su hijo por medio de la religión. Eso a mí me parece valioso porque yo fui creado de esa manera, creo que muchos fuimos creados de esa manera. Todos tenemos esta opción de decidir entre si apegarnos a lo que nuestros padres nos dijeron o si no. Yo estoy del lado de los que sí, pero eso no me quita la espinita y lo quiero decir porque siento que, y esto va sin el afán de ofender a nadie, y por ejemplo, ahorita que Hannah mencionaba, ¿no? Que ella también estaba en estos grupos como para promover la religión en los niños o algo así, entendido lo que mencionabas, ¿no, Hannah? Y creo que no es un problema, pero creo que también habla de cómo este problema ya está tan aceptado y tan normalizado que ya ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo, ¿saben? Yo me refiero a eso de inducir una doctrina a alguien. O sea, a mí me pesa y me quema mucho porque yo estuve en una, yo fui parte de esta casi, no sé cómo decirlo, de esta industria que te ponen un sombrerito y un uniforme y tienes que ir de cierta manera y con los zapatos y con un corte de cabello y tienes que pensar como ellos te lo dicen. Y entonces creo que al final del día ya lo normalizamos tanto que ya no nos damos cuenta que nosotros también estamos de cierta manera induciendo y tratando de compartir nuestras ideas con otras personas. Ahí viene lo que decía Javi al principio, que es cuestionarnos y que otra vez valorar si en verdad lo que estamos haciendo está ayudando a la otra persona o está no nos está ayudando a nosotros mismos, nos hace sentir bien el decir, hice que esta persona pensara como yo. No sé, eso es lo que a mí me deja pensando la película. Creo que es un cuestionamiento que no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, pero sería bueno planteárnoslo y ver quién de nosotros ha caído en ese tipo de cosas, ¿no? Hasta ahí me gustó la película. Los amo a todos los amo, maldita sea. Más, creo en Dios, pero puedo decir maldita sea y también puedo decir que viva el rock, o sea, eso me importa, el diablo no es el rock, o sea, el sexo no es el diablo, o sea, ya, vámonos a dormir todos. Los amo, perros. Ana. Bueno, la verdad es que sigo muy impactada por cómo se ve como en el exterior, porque yo aplaudo mucho lo que decía Pat, y es que, bueno, contándoselos cómo se ve desde adentro, o sea, uno como cristiano podría decir, es que yo le comparto a los niños porque les amo, o sea, creo que un papá, por ejemplo, yo crecí en una escuela dominical y todo esto, pero al final del día yo tomé mi decisión, o sea, mi papá no se despierta todos los días obligándome, Hannah, ¿ya leíste hoy los 5 proverbios? O sea, realmente eso no pasa. Y siento que el hecho de predicarle a los niños es como la siembra de una semilla. O sea, sé que suena bien, pero es que así se ve desde aquí. Entonces tú siembras esa semilla, pero no puedes forzar a que crezca. Y entonces tú haces como tu labor de predicar el evangelio. Y no de imponer, porque no, jamás llegas y le dices a un niño, te vas a morir por mentiroso. O sea, eso neta no se hace. Yo siento que en la actualidad eso de verdad, al menos en mi entorno, eso no pasa. Entonces, desde mi punto de vista, como que eso no es imposición, sino es como el hecho de que yo he sido... yo creo en lo que dice la Biblia, ¿no? Y si la Biblia dice, instruye al niño en su camino y no se apartará de él, entonces ¿tú qué haces? Predicarle a los niños porque los amas. O sea, desde aquí adentro así se ve. Y entonces el niño cuando crece, pues al final del día decide. O sea, yo tengo amigos que crecieron conmigo en la iglesia dominical y hoy en día están más lejos del cristianismo que de cualquier otra cosa. Entonces, ese es mi punto, que al final del día todos deciden en qué creer. Y siento ya nada más para terminar que
algo que fue el éxito de Tammy y de Baker es que ellos hablaron un mensaje completamente diferente y revolucionario, porque Tammy creció como con un mensaje infundido en el temor, en el de por tu culpa nos vamos a ir al infierno, Jesús no nos va a amar porque no sé qué, y no te acerques a la iglesia porque eres impura o lo que sea. Pero es bien interesante darnos cuenta de que el discurso de ellos era completamente diferente. El discurso de ellos era, Dios te ama tal y como eres, siempre, siempre ese fue su discurso. Entonces siento que en esa época escuchar eso, o sea, que homosexuales escucharan eso, era decir como, ah, ok, entonces Dios me ama tal y como soy. Entonces ese es mi punto, que yo no siento que ellos hayan predicado desde el temor, sino que al contrario, lo que los hizo tan exitosos fue predicar desde el amor. Y siento que claramente lo que hicieron es fatal, es terrible, y así como puede ocurrir en el cristianismo hasta en la actualidad, puede ocurrir en cualquier otro tipo de religión y en cualquier otro tipo de institución. Y ya, es todo. Aranza, bien. Ay, perdón, que yo quería hacer una pregunta rapidísima. Es mi pregunta para cerrar, yo tampoco tengo ya mucho que hablar, pero te quería hacer una pregunta, Hannah. ¿Cómo es la postura del cristianismo actual? Por ejemplo, en este tema de Tammy Faye y de así, o sea, con la homosexualidad. Pues en la actualidad es bien curioso porque en la iglesia tú puedes ver a gente homosexual llegando a la iglesia. Por ejemplo, yo los domingos asisto a una iglesia. Si tú ves a una persona homosexual llegando a la iglesia, tú no sales con la Biblia y le dices, oye, pecador, ¿qué haces aquí? Vete. No, por supuesto que no. En la iglesia, hoy en día, yo creo que el cristianismo tiene la concepción de que no vamos, nosotros no somos nadie para cambiar a la gente y no vamos a imponer nada. Entonces, nosotros, nuestro único deber es recibirte, amarte, mostrarte el amor de Dios y entonces dejar que Espíritu Santo, que Dios, que Jesús se encuentre contigo y ejerza ese cambio. No, no es mi responsabilidad cambiar a nadie, no es mi responsabilidad decirte, oye, es que la Biblia dice, no, o sea, no. El cristianismo de hoy recibe a las personas tal y como eres, pero creen que Dios no quiere dejarte tal y como estás. Entonces, respondiendo a la pregunta, así es como yo he visto que funciona. Se ama a la gente y eso es lo que se tiene que hacer, porque, bueno, el cristiano de hoy, al menos yo, creo que lo que transforma es el amor. Entonces, Pero eso sí es todo. o sea, si ahí se busca o sea, un cambio. Sí, bueno, si quieres la respuesta, No, sí, no, no, ¿cómo no, o sea, es? o sea, de verdad lo digo o sea, No, o sea, sí. por entenderlo, o sea, porque lo digo desde el contexto de la película, literal, o sea, por entenderlo. Sí. Pero gracias. No, y ahí, perdón que me meta otra vez, profe, pero rapidísimo, eso es a lo que yo me refiero con que hay una imposición, y y no solamente con Hannah, o sea, yo lo estoy diciendo porque, por ejemplo, perdón que lo estoy otra vez extendiendo, pero, por ejemplo, Hannah es cristiana y yo soy católico, y también la manera en la que nosotros fuimos criados y enseñados y con la palabra de Dios, también, o sea, por más que lo ocultemos, también hay un discurso de odio, entre comillas, o de rechazo cuando, a ver, yo me lo he puesto a pensar muchas veces que, a ver, si Jesús un día baja con el pelo largo, sedoso, como lo tenía, guapo, guapo Jesús, si un día baja y ve a un hombre gay, no lo va a matar, ¿no? O sea, ni lo va a rechazar, ni no le va a estrechar la mano. Entonces, eso es a lo que yo vuelvo, es que es la construcción humana la que está intentando imponer ese tipo de cosas. Y rapidísimo, siento que, a ver, la religión y el catolicismo en específico, no sé, el cristianismo, es una élite hablándole a la clase pobre, la verdad, es una élite hablándole a la clase social baja y siendo aspiracional, diciéndole que puede llegar y que después de la muerte, que la vida está hecha para sufrir, pero que en la muerte después vendrá algo bueno y que va a llegar algo que te va a sanar. Y entonces al final del día, si lo vemos así como una élite hablándole a la clase de abajo, es una cuestión de control. Y ya nada más quería decir eso, o sea, hay Ok, cierto control y hay cierta imposición, perdón. ok. Hannah, Aranza, ¿quieres cerrar con algo más? Sí, o sea, mi punto de vista, o sea, otra vez viene así de que, pues de que al final, a mi perspectiva, creo que es mucho este tema del respeto de las dos partes. Yo creo que es mucho así de que, como persona creyente, a mi punto de vista, debe de haber como esta línea entre, estas son mis creencias, pero no te las quiero imponer, literal, hablando de imponerlas,
y no, por ejemplo, de lo que estábamos hablando ahorita, de que pues yo planto la semilla y te doy la decisión de dejarla, de tomarla, de tú, o sea, hacerlo a tu criterio. Y desde el otro punto de vista también es esto así de que si hay una persona que no cree, también creo que está mal el hecho así de que imponer, hace cuenta, por ejemplo, ¿no? Poniéndole el ejemplo que acabamos de hablar, por ejemplo, si yo considero que ser homosexual es normal y está bien y no hay tema, pero si, por ejemplo, el pensamiento de Hannah es diferente, en el sentido en el que sea, o sea, creo que es esta línea entre respetar que, o sea, podemos ver, o sea, el mismo punto de diferentes perspectivas y que al final la gente toma o se acerca a la perspectiva que pues más se sienta cómoda, con la que más se identifique. Y creo que eso está padre y creo que al final la película como que nos deja un poco con esto de que siempre va a haber personas que lo intentan explotar, que lo van a intentar sacar el negocio de la vida y van a crear su mansión, ¿no? Pero que también recae mucho en nosotros de qué es lo que tomamos y qué es lo que dejamos. Cierra, Javi. Comentario final. Bueno, yo solamente quiero retomar este punto de Aranza respecto al respeto en las creencias e ideologías. Yo creo que eso llega está muy bien y concuerdo con lo que han estado refiriendo, pero yo creo que hay límites incluso en el respeto y cuando se llega al punto en el que dañas a otro individuo, nada más lo quiero hacer como apunte, ¿no? Cuando dañas a otro individuo, yo creo que ahí es cuando se rompe la verdad del respeto con todo, ya sea ideología, ya sea creencia, lo que sea. Y eso es algo que tenemos que cuidar mucho como comunidades, como personas que sea lo que creamos, que también yo sí quiero apuntar que yo estoy hablando de estos temas, tanto en consideración que no he pisado ni he tocado un texto religioso para fines cultuales desde que tengo 10 años. O sea, no soy una persona cercana a estos temas para nada. Pero sí soy cercano a la educación. Yo he servido de educador para niños desde perspectivas artísticas en museos y en lugares de esta naturaleza. Y yo siempre intento, yo siempre me voy por la rama de, oye, yo no te estoy diciendo la verdad absoluta. Yo creo que es justamente como lo dice Hannah, plantas una semilla e intentas que todo salga bien, ya sea la que sea, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Quedarnos con este tipo de cosas es bien importante. Y también me gustaría apuntar el hecho de que más allá de si es catolicismo, más allá de si es cristianismo, más allá de esto, nuevamente quiero referir a mi punto de cuestiónense, lleguen a una conclusión propia, porque las conclusiones propias siempre son las mejores, las que mejor satisfacción tienen, y recuerden que siempre hay un límite, y esto lo hablo a las personas que nos están oyendo y a las personas que nos están viendo, pero siempre lo que crees va a tener un límite si involucra a otros o si daña a otros. Y si lo haces conscientemente, entonces, por ejemplo, como lo estaban haciendo en esta película de Tammy Faye, donde hay un daño consciente respecto a economía y respecto a estas funciones, al menos de parte del personaje de Andrew Garfield, que es consciente de cierta manera. Entonces, creo que ahí es a donde se llega a un límite y hay que quedarnos con este tipo de cosas y en este tipo de discusiones. Es una gran película, la recomiendo ver muchísimo. Vean la discusión que se armó a partir de esta cinta. Yo creo que es una discusión que todos deberían tener en sus entornos, ya sea de familia, ya sea de amigos o de lo que sea. Y no quiero despedirme sin antes felicitar a Pat. Ese último punto que hiciste fue grandioso, fue muy bueno y todas sus palabras estuvieron llenas de verdad. Entonces, con eso quiero terminar este programa. Me parece muy bien. Creo que después de esto, Patricio, bueno, ya cerró Pat, ya cerraron todo el mundo. Yo nada más decir, ¿ya cerraste, Pat? Sí, ¿no? Cerró Pat. ¿No? ¿Quieres cerrar o te vas como torero Sí, con el último comentario? No, cierro porque Bueno, dime, es tu última yo no tengo miedo al participación. éxito, ¿ok? Yo no tengo miedo al éxito. Yo creo que esta fue una película, o sea, fuera de mis comentarios que, si estamos siendo honestos, fueron bastante buenos. Yo nada más quería hacer un comentario muy leve, muy cortito acerca de, como retomando la película en cuestión estructural. Yo creo que esta película, más que cualquier problema ideológico, cualquier tema, digamos, teórico, cualquier pregunta que pongo sobre la mesa, yo creo que el problema más grande de la película es uno estructural. Yo creo que tiene un problema muy grande de formato y creo que se queda en lo genérico. Yo creo que esta contención de burbujas se me hace muy inteligente, como ya había mencionado, en cuestión de cómo vas a contar la película. Sin embargo, a mí me hubiera gustado más si en vez de ser esta cuestión genérica fueran como cachitos, como flashbacks interpuestos en la situación presente, o sea, la situación del final, que estoy de acuerdo con Silvestre, se me hace un muy buen final,
los últimos 20 minutos de la película son mi parte favorita de la película, solo porque te muestran a que Tammy Faye al final de cuentas sigue siendo la misma figura positiva, aunque le estén insultando en la calle, es como, hola, yo soy su vecina, ¿qué onda? Esa parte, eso me gusta mucho. Y yo creo que hubiera estado muy cool si nos hubiera mostrado eso interpuesto con flashbacks que te informen un poco de la vida de Tammy Faye y como en retrospectiva. Pero me quedo con eso. Pat Magaña fuera. Bueno, yo nada más comentar que, primer punto, creo que a final de cuentas, lo más interesante, bueno, a mí se me hace el tema que obviamente ha ocasionado, estas discusiones que han ocasionado. Los quiero felicitar a todos por la madurez, por sus puntos de vista. Pueden estar bien, pueden estar mal, son sus puntos de vista. Este programa lo que hace al final de cuentas es exponer estos puntos de vista, no imponer los puntos de vista del otro. Obviamente discutimos estas visiones, discutimos qué es lo que está pensando uno, otro, y eso es padre cuando nos lo ocasiona una película. Por eso opino también, igual que Javier, creo que es una película que vale la pena ver, que ojalá la vean y que ojalá les dé este tipo de conversaciones, ¿no? De verdad. Y también puede ser interesante si esta película también ocasiona echarle una revisada de dónde vienen. O sea, echar una revisada del por qué sí o por qué no son como son. Me explico en el sentido incluso religioso, ético, moral. O sea, de por qué no me metí a mi religión, o por qué sí vale la pena la religión, o por qué lo que estoy pensando puede ser reafirmado. No sé si me explico nada más, porque los estoy escuchando y se me hace muy interesante los diferentes puntos de vista que tengo aquí. Les puedo comentar, digo, yo también en la parte católica, yo les puedo decir que el Papa Francisco tiene textos impresionantemente sensacionales e interesantísimos con respecto a la parte de la homosexualidad y de cómo la recibe obviamente la parte católica. Es interesantísimos esos textos, y obviamente cómo la Iglesia Católica ha buscado incluso una modernización en la búsqueda obviamente de más gente que pueda entrarle. No nos metimos, pero es también muy interesante la parte de los espectáculos que se montan alrededor de la religión, o sea, a mí se me hacen unos shows sensacionales en las películas de Tammy Faye. O sea, los conciertos que se avientan, me explico, o sea, la católica no te avienta unas misas de ese tamaño, me explico, o sea, y esto es bueno, o sea, ya quisiera Katy Perry ese escenario, ¿no? O sea, ese es brutal. A ver, yo voy a decir ahí O sea, un chiste, profe, porque me contuve varios, pero la neta, si algo les envidio a los cristianos son las misas, no manches, se la pasan bien chido ahí, se sientan, cantan como quieren. Yo aquí me tengo que arrodillar cada media hora. Estos brothers bailan hip hop. Sí, no, o sea, Súper. Esto va para Jesús. Quiero ir a una iglesia de gospel afroamericana donde todo el tiempo están como aplaudiendo y así como, ok, vale, le entro, o sea, ¿para qué? O sea, estoy siendo honesto, por eso me salí del catolicismo, porque deberían de vender boletos. Que sea esa religión. Sí, deberían de vender boletos así como de misa cristiana, así de Sí. 200 pesos la entrada y así de entras y a bailar. Neón, la iglesia ya es neón por dentro. Bueno, lo dicho, tatuados. Ya ven, lo dicho, de que hay tela de donde cortar, de que podríamos hacer 18 programas, podríamos hacer 18 programas. Los felicito obviamente por su madurez, los felicito obviamente por entrarle, y nos veremos la próxima semana. Un gustazo, jóvenes, cuídense mucho. Bien todos, venga. Adiós.